Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer mi tercer coloquio para la formación de coaching ontológico. En este caso vamos a hablar de las emociones. Mientras van entrando algunas personas más, les dejo aquí esta pequeña sopa de letras para ver si me pueden indicar cuál es la frase. Esta vez la puse un poco más compleja porque en la anterior presentación fue muy fácil para ustedes. ¿Ya? A ver, ¿quién se anima a armar la sopa de letras con la frase de esta noche? ¿Quién se anima? A mí me contaron que David era experta en sopa de letras. ¿Nadie? A ver cómo están. Estoy tratando. Anímense. ¿Se rinden? No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Exactamente, muy bien. Muy bien, exactamente, esa es la frase. Es súper natural tener emociones y es lo que vamos a conversar ahora. ¿Ya? ¿Qué veremos hoy? Las emociones. Segundo punto, vamos a tocar también reconstrucciones lingüísticas y como el último punto, conversaciones difíciles. Poco a poco vamos a ir definiendo cada uno de estos temas, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en los dos anteriores coloquios. Vimos que somos seres lingüísticos, el lenguaje genera una realidad y nos creamos a través del lenguaje. Estos eran los postulados de la ontología, que es el tipo de coaching que yo estoy haciendo. Actuamos de acuerdo a cómo somos y también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera el ser. O sea, mis acciones definen la persona que soy, no solamente lo que yo digo. Ya de ella, la acción genera el ser y el ser se genera a través de la acción. Luego también vimos que eran afirmaciones. En este caso, con el ejemplo, vemos una afirmación es a lo que es afirmativamente. Por ejemplo, en este caso, una afirmación, la niña tiene un traje azul. Una inferencia es a lo que creemos o suponemos, pero no estamos seguros. Como la vemos a la niña con ese tipo de vestido, asumimos que debe ir a clases de baile. Juicio es algo que lo calificamos de alguna forma. Podemos decir que la niña baila bonito, aunque para mi criterio pueda ser diferente al criterio de alguno de ustedes. Todo eso dependerá desde el observador que somos. También vimos en el anterior coloquio lo que era la escucha. Que la escucha en sí es percibir más interpretar. ¿Qué significa esto? Teniendo en cuenta lo que es la corporalidad, la emocionalidad y el mismo lenguaje. No solamente lo que decimos, sino también teniendo en cuenta estos dos otras dimensiones. También nuestra escucha muchas veces está condicionada a través de nuestras creencias, juicios y valores. Por eso, para tener una escucha realmente buena, ¿qué deberíamos hacer? Realizar un silencio profundo, o conservar, más bien dicho, un silencio profundo de nuestras conversaciones internas. ¿Qué quiere decir? Quitar por un momento cada uno de estos juicios, estas creencias que tenemos y dedicarnos plenamente a la escucha y no escucharnos a nosotros. Mostrar corporalmente interés. Preguntar. Antes de pasar esto, ¿qué significaría mostrar interés corporalmente? Significaría mirarle a la persona en su cara, estar cerca de ella. No es lo mismo que yo esté con mi celular y la persona esté hablándome. Preguntar, una forma de mostrar interés es preguntar por qué o cómo, etcétera, digamos, demostrando el interés, digamos, de esa conversación. Y conectar con sus emociones. Esta sería la fórmula para tener una escucha
empática, una escucha activa. Y a la vez construir una relación más profunda con esta persona. También vimos lo que eran pedidos, ofertas y promesas, donde las promesas habían dos formas. Uno, a través de una oferta, donde cuando es aceptada se formula la promesa, o a través de un pedido donde alguien hace un pedido a otra persona y este pedido es aceptado y de igual manera se establece así la promesa. La aceptación es la materialización de la promesa. Y esto también, esta promesa tiene que ir con detalles específicos de lo que se quiere, para cuándo se quiere, cómo se lo quiere. Y con estas condiciones podrán haber una probabilidad de error que no sea yo entendida plenamente o que hayan habido algunos detalles que no hayan quedado claros en el pedido. ¿A qué nos lleva a incumplir promesas? A dañar nuestra identidad pública, a juicios que nos cierran posibilidades de estas personas que creen que yo les rompí una promesa, pueden creer juicios, generar juicios de que yo soy responsable o que la próxima vez no me lo van a pedir a mí, o si yo peor, si le ofrecí algo y no lo cumplí, ya no, yo perdí la confianza a esta persona. Y por lo tanto se me cierran posibilidades para volverle a ofrecer algo. Pero bueno, ahora vamos a tocar el tema por el que vinimos hoy, que son las emociones. Vamos a ver qué son las emociones, para qué sirven, si son buenas o malas. A ver, quisiera escuchar algunas opiniones de ustedes acerca de estas preguntas. ¿Quién me quisiera colaborar? Ya, Pamela, yo me gustaría aportar algo. Ya. Nosotros como seres humanos somos llenas de emociones. Entonces nosotros vivimos y vendemos emociones, ¿no? Las emociones son buenas, depende del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo. Si todo está bien, no tenemos problemas, todo es color de rosa, entonces estamos con unas super emociones feliz. Pero si otro día estamos mal, estamos con problemas, entonces nuestro estado de emoción es malísima. Y eso afecta a nuestro medio ambiente y afecta a las personas que nos rodean. Entonces, no sé si estoy bien o estoy equivocada, o si nosotros somos personas fuertes que podemos dominar estas emociones, ¿no? Bueno, ahorita vamos a extender un poquito las respuestas. Acá vemos Eso sería mi aporte. ¿Perdón? Eso sería mi aporte. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, en esta imagen podemos ver que ante posibles estaciones del año, el mismo árbol puede cambiar. O sea que vemos que hay un efecto externo al árbol que lo hace cambiar. Entonces diremos que las emociones son estados funcionales y afectivos. Espérenme un ratito, vamos a admitir. Ya. Son estados funcionales y afectivos que experimentamos con reacciones subjetivas ante estímulos internos o externos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos expresiones que lo hacemos a través de estímulos internos o externos, que puede ser que algo, un suceso sucediera con nosotros, algo pasara, o nosotros mismos generamos esta emoción a través de un recuerdo, una foto que encontramos o algo que recordamos y nosotros mismos nos podemos generar la emoción. Son la forma como expresamos nuestro sentir. Vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, o sea, eso no cambia, no lo podremos controlar, digamos, hay cosas que salen, digamos, que ahorita lo vamos a ver. Se trata de un estado de sobrevivencia súbita y bruscamente, o sea, que aparecen de un rato para otro, digamos, dependiendo de qué es lo que haya ocasionado esta emoción. Es inevitable no sentirlas. Son dinámicas y pasajeras, o sea que por este momento puedo tener miedo, pero dentro de 2 horas podría estar contento. Reconocerlas y gestionarlas nos servirá para modelar nuestra conducta, abrirnos o cerrarnos posibilidades de futuro.
no son ni buenas ni malas, y debemos permitirnos sentir la emoción y vivirla. Miren, a ver, quisiera que ustedes me digan qué clase de emoción, aunque ya medio lo vieron, qué emoción es esta que estamos viendo en la imagen. ¿Cuál creen que sea? Enojado, ira. Enojo. Exactamente, enojo. El enojo, ¿cómo se origina? Alguien hizo algo incorrecto o injusto. Eso es lo que yo digo a mi juicio. Nos induce hacia una destrucción. El foco está en los otros, en un hecho en el pasado. O sea, alguien hizo algo malo, y o sea, en el pasado porque fue pasado. ¿Y la acción cuál debería ser la acción para nosotros? ¿Tirar puñetes? No, debería ser reclamar y perdonar. En este caso, esta emoción, ¿cuál será? Tristeza. Exactamente, tristeza. ¿De dónde viene? Algo malo pasó o algo valioso se ha perdido. Un ejemplo básico de la tristeza es cuando perdemos un ser querido o se nos arruina algo que realmente valoramos se pierde. Nos induce a la larga a una reintegración personal. El foco también está en el pasado, algo que sucedió. ¿Y la acción cuál sería? Permitirnos sentir esa emoción y hacer un duelo. ¿Qué significa un duelo? Llorar lo que tengamos que llorar hasta llegar a la aceptación y de una vez de ahí en adelante seguir para adelante. ¿Cuál sería esta emoción? Alegría. ¿Perdón? Alegría puede ser. Sí, alegría. Algo bueno pasó o algo valioso está pasando. Nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir tan bien. El foco también está en el pasado, algo que sucedió. La acción que buscamos es mantener y transmitir a otras dimensiones esta alegría. ¿Y esta emoción cuál sería? Parece pánico. Miedo. Miedo, correcto. El miedo a algo malo que puede pasar o algo valioso está en peligro. Tendemos hacia la protección, no queremos perder ese algo valioso. El foco está en el futuro, por eso que se dice que esta es una emoción inteligente, porque es algo que podemos evitar o mitigar de alguna forma el impacto que pudiera tener. La acción, ¿cuál sería? Preparar para enfrentar esto que podría suceder. Pero ¿cómo funcionan las emociones? Las emociones, como veíamos al inicio, son efectos orgánicos, viscerales, humorales y neuromusculares, que no necesariamente podemos controlar. Por ejemplo, hay emociones que nos generan temblor, nos hacen sonrojarnos, nos hacen sudar, nos hacen agitar la respiración, dilatar las pupilas, aumento del ritmo cardíaco. Otras emociones, también las emociones nos dan elementos expresivos como la postura de nuestro cuerpo, algunos gestos que hacemos, distanciamiento, a veces algunas emociones no queremos relacionarnos con nadie y esperamos tener nuestro espacio solos. También la expresión facial. La mayoría, las emociones básicas son universales, sus gestos, y algunas, inclusive de estas emociones, también las compartimos con animales, y eso también alguna vez lo han podido ver. Cuando un animal está triste se le nota, o inclusive cuando un perrito está alegre también se le nota en la carita. Cuando hablamos de emociones básicas, en la mayoría de los estudios de emociones se habla de estas 4 emociones: miedo, rabia, tristeza y alegría. Algunos estudios también incluyen en las 6 emociones básicas la aversión y la sorpresa. Aversión es como asco. Y en el estudio que hemos estado revisando, en el coach que estoy haciendo, hemos estado viendo también la emoción de erotismo y la de ternura. Estas son, como les decía, las emociones básicas. Aparte, estas emociones se entremezclan al correr de los años de nuestra vida y van generando nuevas emociones. O sea, estas emociones serían como las iniciales con las que uno nace, digamos que son miedo, rabia, tristeza, alegría, que eso lo podemos ver hasta el niño,
el asco y la sorpresa también. Y cuando se mezclan pueden generar, por ejemplo, celos, viene del miedo mezclado con un poquito de rabia, el desprecio viene con rabia y aversión, tristeza y alegría mezclan un anhelo, ternura y tristeza generan la nostalgia, inclusive puede haber alegría y sorpresa generan un deleite o alivio, inclusive puede haber emociones que se mezclen entre varias otras emociones, en este caso 3, y así se pueden ir mezclando también básicas con mixta. Por ejemplo, en este caso miedo, tristeza y alegría genera estrés. Pero volviendo, como les decía, en el estudio que estamos haciendo, hemos visto a esta persona, Susana Bloch, donde ella, su estudio viene como les decía al comienzo, nuestras emociones vienen por un suceso o algo que haya sucedido y se genera nuestra emoción. O puede ser que veamos un recuerdo, recordemos algo y veamos fotos y también se genera la emoción. En este caso, su estudio se basa en que la emoción también se puede dar a través de respiraciones y posturas corporales, donde la emoción, según el ritmo de nuestra respiración, se va a ir generando. Miren, ahorita les voy a decir algunas características y ustedes me van a decir qué emoción es, ¿ya? Respiración, de ciclos rítmicos de alta frecuencia y de gran amplitud. Predominio de la respiración abdominal, inspira y expira por la nariz, dilatando y contrayendo las fosas nasales. Esa es una característica. Otra, los músculos faciales están tensionados, los labios y los dientes se aprietan. Los ojos están en tensión, por contracción de los párpados superiores e inferiores con mirada focalizada. Los músculos del cuerpo en general se tensionan, sobre todo los relacionados en postura de ataque. Los puños se contraen. El cuerpo se dispone hacia adelante, en especial la cabeza se inclina con el cuello contraído y con las venas tensionadas. ¿Cuál creen que es la emoción de estas características? Rabia. Oh, Exactamente, rabia o enojo. Ahora, de esta otra emoción, ¿cuáles creerían ustedes que son las características? ¿Qué emoción es esta? Primero. Tristeza. ¿Y cuáles Tristeza. serían las características en la respiración, postura o gesto? Respiración lenta puede ser. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, le voy avanzando. El cuerpo se Decaimiento siente... del cuerpo. Exacto, mira, casualmente, el cuerpo se siente pesado, da ganas de quedarse sentado o acostado, los movimientos se hacen lentos, los músculos que requieren descanso, nos jalan a irnos hacia adentro, la respiración se hace mucho más lenta y profunda, como decía Omar, de ahí que no sea raro que en estado de depresión aparezcan los suspiros con mucha frecuencia. En la situación del estrés, la respiración se torna entrecortada. Los ojos presentan miradas sin enfoque y podrían lagrimear. Según la edad, la tristeza se podría manifestar de diferentes formas. En este caso, la tristeza en niños pequeños, la disposición son un poco diferentes a una persona mayor. Por eso aquí podría variar un poquito, ¿no? Tal vez en una persona mayor no necesariamente llegue a las lágrimas, dependiendo de la persona. Y ahora les voy a mostrar otras características, les voy a leer otras características y ustedes me dicen cuál es la emoción. La respiración muy leve. Si quieren, pueden intentar tratar de hacer las respiraciones y la postura para que se den mejor cuenta, ¿ya? La respiración muy breve y casi detenida, seguido de exhalaciones pasivas incompletas y a veces un casi suspiro. La expresión facial aumenta su tono muscular. Los ojos se abren desorbitantemente y las pupilas se dilatan. Abre su campo visual. El cuerpo se mantiene en movimiento al ritmo de la respiración y con un aumento del tono muscular. La postura del cuerpo se mantiene preparado para arrancar, por lo que se mantiene hacia atrás. Ay, ups. ¿Cuál creen que es la emoción?
Miedo. Exactamente, miedo. Ahí está, como vemos la pupila más grande para el hecho de como que aumentar el campo visual y estar listo, como dice, para escapar de un posible peligro, ¿no? Esa mirada es de sustos. Sí, de algo que no lo puede controlar. En este caso, ¿cuál sería la emoción? Alegría. Alegría. Exactamente, alegría. ¿Y cuáles serían en este caso las disposiciones del cuerpo y las expresiones, la respiración? Cuerpo relajado. Muy eh, bien. Respiración, no sé cómo definirlo. Mm. Respiración relajada, igual, no sé. O sea, en general todo relajado, pensaría, ¿no? Sí, respiración breve y abrupta, inspirado por la nariz, seguida por una expiración en sacudidas por la boca abierta. Obviamente cuando reímos, abrimos la boca. Contracción rítmica del diafragma produciendo un sonido característico como jaja. Boca con comisura de los labios estirada horizontalmente, exponiendo los dientes. Los ojos se achican por el hecho de sonreír. El cuerpo está relajado, a excepción de los músculos del estómago, como veíamos más arriba, el diafragma. Generalmente se tiende a echar la cabeza hacia atrás, tal como estábamos hablando. A ver esta emoción, a ver si la conocen. Por si acaso, estas emociones son las básicas que vimos en este árbol, y ahorita se las voy a mostrar, de las que estábamos hablando de solamente el estudio de esta señora, que son las 6 que están arriba, ¿ya? Ya ahorita hemos visto el miedo, la tristeza, la alegría y la rabia. Nos quedan estas dos. ¿Dónde estamos? Ya. Respiración con ritmo relativamente regular que va en aumento de intensidad y frecuencia de la inspiración de la boca que está abierta y relajada. Los músculos faciales están relajados, los ojos cerrados o semicerrados. La cabeza está echada hacia atrás y el cuerpo expuesto. El cuerpo está en un tono muscular hacia una postura de acercamiento. ¿Cuál sería la emoción? Erotismo. Erotismo. Sí, exactamente. ¿Y esta cuál sería la Aunque, emoción? aunque hizo confundir un poco. A ver, contame. No sé, es como que lo veía como ternura y cosas como que erotismo. Así. Vos tenés una mezcla de emociones en tu cabeza. Interesante. ¿Por cuál parecía tierno? A ver, contame. Eh, bueno, me parecía ternura por el tema de los músculos faciales relajados Así. eh, y la cabeza, no sé, ya con el tema del cuerpo, los ojos y la respiración era erotismo. ¿Y esta cuál sería la emoción? Ternura. Ternura es la que queda, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles serían las características de esta emoción? De la expresión. Eh, bueno, igual es de relajación, ¿no? Felicidad, un Ya, poco parecido a la alegría. sí. Respiración tranquila. El aire entra suavemente por la nariz y expira suavemente por la nariz también. Hay una pequeña baja de frecuencia cardíaca. Está relajado, como decía. El cuerpo está muy relajado. Las manos y los brazos expresan un gesto acogedor. La cabeza inclinada ligeramente y aparece una sonrisa que hace que los ojos se achiquen ligeramente, presentan un pequeño brillo. Así que estas son unas características de las emociones básicas. Como les decía, también estas características se ven cuando las emociones también son mixtas. Solo que ahí en el estudio que esta señora habla, identifica varias emociones según la mezcla de estas características. Y en realidad no es que las identifica, sino las simula para que la persona lo sienta. Y ese es su estudio. Quisiera saber si alguno de ustedes conoce o me puede decir cuál es la diferencia entre emoción
que es lo que estábamos viendo, y estado de ánimo. ¿Quién dijo yo? Bueno, no sé si hay alguna diferencia, pero pienso de que el estado de ánimo depende mucho para la emoción que demostrar. Ya. ¿Alguien más? Bueno, Puede yo ser les que el digo. estado de ánimo haya sido algún evento externo a vos y te haya puesto en el estado que estás. En O sea, realidad, me refiero a que sean cosas externas que te ponen en un estado de ánimo. en realidad ambas, el estado de ánimo y las emociones son, la emoción se genera por algo externo, es lo que vamos a decir. Las emociones, hay un cambio previsto que estimuló que se genere esta emoción. En el caso de estado de ánimo, ya no se sabe cuál fue el estímulo específico. Son reactivas y temporales, lo que decíamos, estas emociones. Ahorita podemos estar molestos, pero de aquí a casi unas horas estoy con ternura posiblemente. En cambio, los estados de ánimo se mantienen por un tiempo más prolongado. Las emociones modifican nuestro espacio de posibilidades. Si yo estoy queriendo venderle algo a alguien y estoy molesto, posiblemente no pueda vender nada. ¿Correcto? Porque no, ¿quién me va? No voy a tener la empatía siquiera. En cambio, el estado de ánimo define nuestro espacio de posibilidades, ya no solamente modifican, sino ya lo definen. Si yo vivo molesta, ya nadie siquiera se me va a acercar. Bueno. El estado de ánimo es como la música con la que andamos en la vida, por decirlo así. En cambio, las emociones son como pequeños puntitos que suceden en esta vida. No sé si les queda un poco más claro y me dejen entender. ¿Sí? Es como otro ejemplo. Se dice que algunos países pueden mantener un estado de ánimo súper característico de ellos. Por ejemplo, si yo les dijera Brasil, ¿cuál sería un estado de ánimo de Brasil? Alegría, Alegría. gente relajada, etcétera, un montón de cosas que van relacionados a lo que vemos de Brasil. Si vemos, qué sé yo, de otro país, vamos a mantener esa característica. En cambio, por ejemplo, en Santa Cruz, Bolivia, nuestra alegría, así como una similar a Brasil, sería una emoción que es nuestro carnaval, digamos, son cosas más pequeñas, digamos, que no son características ya de la persona. Si yo dijera, Pamela es una persona enojona, mi estado de ánimo en realidad aparentemente es enojo, no solamente está enojada. ¿Me dejo entender? O sea que lo que expresas de acuerdo a las emociones que te gobiernan, algo así. Esperemos un ratito, voy a hacer mejor. El estado es ya es como les digo, como la música, donde ya te mantenés. Es ya la característica, como te decía Pamela, es una persona alegre. Ese sería mi... Esperemos un segundito. Ay, por favor. ¿Dónde está María Belén? Van a disculpar, pero niño. Ya no le decía, el estado de ánimo es como ya algo fijo, algo que me generaron, por ejemplo, me hubieron muchas emociones de tristeza en mi vida, donde ya mi estado de ánimo es depresivo. Primero, qué sé yo, se murió alguien, después me despidieron, después me choqué, y todas estas tristezas que hubieron, se me generaron que que mi estado de ánimo se mantenga en tristeza, en depresión. Pero si, por ejemplo, yo un día me gano la lotería, digamos, y después me compro una casa con esa plata y después decido invertir y las cosas me salen bien, digamos, yo estoy viviendo en un estado de ánimo súper positivo, digamos, de felicidad. ¿Queda ahora sí un poquito más claro? Estimadísimos. Sí, queda claro. Perfecto.
Como les decía, las emociones, un momento podemos estar tristes, al momento siguiente podemos estar disgustados, dependiendo de cuál sea el generador y cómo nuestros juicios lo asuman, que va a ser la emoción que tengamos en ese momento. Cada día vemos distinto el sol, cada noche vemos distinta la luna, a veces ni siquiera lo vemos. Ocurre lo mismo con nuestras emociones y sentimientos. Muchas veces pasamos por alto y no sabemos ni comunicarlo. Ante un suceso, cada persona de su observador tendrá emociones diferentes. Por ejemplo, yo puedo ver que se cae un árbol. Si el árbol se cae encima de mi auto, me va a estar molesta. Otra persona que ve que se cae el mismo árbol podría estar triste. Es dependiendo del observador que somos y los juicios que tengamos, la emoción que va a generar. ¿Ya? No Y falta el que le va a causar chiste. Y no falta que le cause chiste, igual como cuando alguien se cae. ¿No? Bueno, aquí hay algunas preguntas para reflexión de ustedes. No es necesario que me las respondan ahorita, pero yo les pregunto, ¿qué emociones identificas más fácilmente en ti mismo? ¿Cómo las experimentas o las manejas? Eso para que lo analicen. ¿Reconoces el origen y las analizas? ¿Reconoces las emociones en otras personas? ¿Y en qué estado de ánimo vives? Eso para que lo piensen. Ahora vamos a ver el segundo punto, que nos va a dar algunas respuestas con las preguntas anteriores. Reconstrucciones lingüísticas de las emociones. Las reconstrucciones lingüísticas se basan, como veíamos, en un suceso, en un hecho, que genera una interpretación. Por ejemplo, se cayó el árbol, como veíamos, y hay una interpretación, se cayó encima de mi auto. Para mí fue el peor día, digamos, me lo arruinó todo, ¿no? Mi emoción, ¿cuál va a ser? Rabia. ¿Y qué voy a hacer? Posiblemente me ponga a reclamar hasta el árbol, digamos. Supongo que a la casa de donde se cayó el árbol voy a reclamar porque alguien tiene que pagarme o algo voy a hacer, ¿no? El hecho debieran ser afirmaciones. Las interpretaciones que son mi juicio. Yo podría ser el árbol, digamos, está viejo, debió haber cortado el dueño de la casa, o tengo la peor suerte del mundo. Todo eso son juicios. Puedo tener N juicios. Y luego de la emoción, yo tendría que tener una declaración a lo que voy a hacer. Por ejemplo, ya se cayó el árbol, ya me enojé, voy a ir a reclamar, sería una declaración, o podría también reclamar el seguro directamente, pero esas son declaraciones. Aquí sería, voy a mostrarle cómo reconstruir estas emociones. Yo en mi cabeza recreo los hechos como ocurrieron, como les decía el tema del árbol, extraigo la emoción que quiero reconstruir, porque a veces podemos tener por un mismo hecho varias emociones. Por ejemplo, digamos que mi esposo me engañó con la vecina. Ahí posiblemente yo esté enojada y triste. Yo tengo que ver cuál de las dos emociones yo quisiera trabajar, o sea, identificarla. Luego de identificar el hecho, precisamente ¿con qué? Con afirmaciones, no con juicio. Identificar la acción que hice. Yo posiblemente en ese momento, cuando me enteré, digamos, de que me engañó con la vecina de aquí al lado, posiblemente yo fui y les pegué a ambos, digamos. Identificar el juicio principal. Yo puedo decir que lo engañó, pero posiblemente ni lo engañó, ni me engañó, digamos, posiblemente simplemente me dio un mensaje o alguna cosa, a ver cuál es el juicio principal que me hace pensar lo que estoy pensando. Y así identifico otras cadenas de juicio. Digamos, con este juicio principal, por ejemplo, yo podría decir, vi que mucho habla, y de ahí, digamos, revisé su celular, tenía una llamada perdida, y cosas así, digamos, que en realidad mi cabeza está jugando conmigo, digamos, que se hace esta cadena de juicio. Y verificar si tiene realmente sentido, porque posiblemente yo ya fui y le grité, pero no pensé realmente, no cuestioné mi juicio. Y ya cuando lo cuestiono mi juicio, veo si tiene sentido o no. ¿Queda claro, más o menos? Sí, Pame. Ya.
esto está muy lindo, pero para que nos pueda servir, vamos a tener que hacer un ejercicio. No sé si alguien me quiere ayudar de ustedes con algún tema que les haya pasado y que uno les haya gustado o los hizo sentir alguna emoción que no estuvieron muy conformes. Porque obviamente la alegría nadie la reconstruye, si no son temas más emociones negativas. ¿Quién quiere ayudarme con un ejemplo? ¿Qué tipo de ejemplo necesitas? Podría ser, digamos, que alguna discusión que tuviste con alguien o, Algo malo que haya pasado. ajá, o algo que crees que sos culpable, porque también la culpa también, o vergüenza, también son emociones. La rabia también es una emoción, ¿verdad? Exacto. A ver, un Bueno, yo ejemplo. dejé esta mañana estacionado mi vehículo. Cuando volví otra vez me habían chocado la parte trasera del vehículo y no sé quién. ¿Y qué hiciste? Ver primero si había algún vehículo cerca que por lo menos se acerque y me diga disculpa, ¿no? Pero no había nadie, había una cámara ahí, pero traté de ver la cámara y me dijeron que necesitaba una orden judicial para acceder a la cámara. Así que, bueno, me fui nomás pues, a buscar una manera de solucionarlo. Rabia, sí, mucha rabia, pero no puedo estar todo el tiempo con rabia, tenía que buscar alguna solución. Exacto, más bien en tu emoción de rabia, no generaste, por suerte, esta acción que pudo haber sido de reclamo a alguien, digamos, como, qué sé yo, querer Es que no golpearlo o había, querer hacer daño, digamos, en tu no había rabia. quien reclamar, no había quien reclamar, francamente. ¿Cómo haya sido si hubiera estado, si hubieras estado en tu vehículo y te hubiera chocado atrás porque quiso salir y vos estabas estacionado? ¿Qué hubieras hecho en ese momento? Primero hubiera analizado si es que yo en algún momento hubiera estado conduciendo mal parado o tal vez sin alguna señalización. Y si es que yo cumplía con todo eso y la otra persona estaba tal vez en estado etílico o en el teléfono, sí, podía haberle dicho, se me detiene, denme una solución porque mi vehículo no estaba así y usted estaba cometiendo algo que no debería estar haciendo. Tal vez, ¿no? O tratar de llamar a la policía o a tránsito en ese momento. Ahí te das cuenta que harías una acción que sería reclamar, porque en tu juicio, digamos, posiblemente, digamos, estaba con alcohol o estaba mal estacionado o alguna maniobra inadecuada habría hecho, ¿no? Que te Sí. generan, digamos, una cadena de juicio. Uh-huh. En este caso, como no se dio así, no habría la reconstrucción, digamos, para decir, digamos, tal vez estos juicios no fueron los correctos, digamos, y posiblemente la acción anterior tampoco, ¿no? Pero en tu caso, como Uh-huh. es medio hipotético. Bueno, ¿Alguien más tiene algún tema que le haya sucedido, así recientemente, digamos, donde haya, tal vez ha tenido un, un choque con alguna Escribieron, persona verbal o discusión? escribieron en el chat, Pame. Ya. ¿Alguien está de nosotros? A ver. Dice, de las elecciones mi emoción es impotencia. Y creo que de mucho. Sí. Oye, Ya. Pame, yo tengo un ejemplo interesante. A ver, decime. Yo me emocioné un día por un chico, el otro día ya no estaba emocionada. ¿Qué significa eso? Supongo que tu juicio ya no fueron lo mismo de la misma persona, tus intereses que veía. Pero te das cuenta que a veces pasa, uno se emociona así, pero después ya no, eso afecta, es como estado de ánimo, o me estoy confundiendo. No, las emociones son pasajeras, los estados de ánimo ya permanecen en vos por más tiempo. Podés cambiarlos igual, pero ya tendrías que estar consciente de que necesitas cambiarlo y hacer alguna acción para cambiarlo. En cambio, las Ya me, emociones son más pasajeras. Te enamoraste y ahí te está, desenamoraste. ahí está lo mismo de frustración, ¿no ves? El tema de las elecciones. Exacto, digamos, o sea, ahorita ya, en realidad esta frustración está frustrada y esa frustración puede generar ya un estado de ánimo, porque podemos decir las elecciones fueron truchas, hubo fraude, todas las medidas de paros y bloqueos no son efectivas y no están funcionando, y así vamos sumando Exacto. cosas que nos está haciendo, nos generando un estado de ánimo de frustración.
Ah, ya entiendo, claro. Y eso depende de uno de alimentarlo o cortarlo, ¿no ve? Exacto. Por eso tenemos que ser conscientes de la emoción y del estado de ánimo en la que estamos. Por eso yo les dejaba esas preguntas para entrar en una conciencia. Buenísimo, buenísimo, Pame, gracias. Porque posiblemente la persona esa que te decís que te gustaba, digamos, o que generaste esa emoción de interés por él, porque a tu juicio esta persona tenía algo que te atraía, pero tal vez tu juicio entró una afirmación y no era lo que pensabas. Por eso ya dejó de ser interesante para vos. Puede ser, Omar, ¿me entiendes? Y en ese caso de Caro, puede ser que muchas veces el estado anímico sea con respecto, por ejemplo, en el caso de Caro, con respecto a un chico, pero que le haya pasado ese interés repentino por algo y después que pierde el interés por otras cosas también y ya puede reflejarse como un estado anímico repitente. Podría ser, si está... No digo que pase en el caso de Caro, por si acaso, te estoy poniéndolo como ejemplo. Podría ser, digamos, que ella es la persona que está generando ese estado de ánimo de renunciar a las cosas de manera apática, digamos. No, está bien, Vero, me gusta el ejemplo para que uno así se vaya analizando. Ajá, por eso hay que, entrando en la conciencia de cómo estás viviendo, cómo estás en tus estados de ánimo y emociones, cuáles son las que, porque tú, como te digo, las emociones van alimentando posiblemente un estado de ánimo. Si estas emociones pueden variar entre todos los tipos, perfecto, digamos, porque es natural tener emociones, pero si tus emociones se van sesgando a hacer tu estado de ánimo negativo, digamos, por decirlo así, ahí podrías hacer un análisis de qué acción tomar. Dice, me gustan las emociones felices como viajar. Y si te gustan dos. Claro, como decíamos hace rato, digamos, las emociones son por algo, digamos, nosotros también la podemos generar, digamos, si queremos ir a ser alegres, digamos, un ratito, digamos, nos vamos de viaje si es que no pasa algo malo entre medio, digamos, y cambiamos de emoción. Las emociones pueden variar en cualquier momento, son pasajeras. Miren, les voy a mostrar este diálogo. Aquí vemos que esta es una oficina, el joven está haciendo una presentación a estas dos personas. Aquí dice, estas son las variables que sustentan, estos son los datos que sustentan la propuesta. Y él piensa en su cabeza, no es lo que pedí, pedí el tiempo. Y le responde, me parece bonito el gráfico, pero seguiremos con lo que planteé antes. Él piensa, el joven, es inútil trabajar con una persona tan cerrada. Y la otra persona piensa, si simplemente ambos se escucharan, ¿qué nos lleva a esto? Que muchas personas pensamos algo, pero no nos animamos a decir, se queda eso dentro de nosotros. Y eso es lo que es una conversación. Y quisiéramos decir lo que pensamos, eso sería una conversación difícil. Una conversación difícil es manejar adecuadamente situaciones de tensión. De tensión también es un juicio. Y los conflictos que puedan aparecer en las conversaciones cotidianas con otras personas. Sobre todo cuando hay intereses, emociones o un vínculo que no queremos dañar. Por ejemplo, ¿cuáles ustedes creen que podrían ser en conversaciones difíciles? Por ejemplo, yo les doy, quiero pedir el aumento que deseo y necesito a mi jefe. A mí me daría miedo que me diga que no, o que no estoy preparada, o algo así. Para mí sería una conversación difícil. Si, por ejemplo, yo necesito que me den parte de la herencia de mis padres para invertir. Posiblemente a mis hermanos ni a mis padres les guste la idea, así que también sería una conversación difícil. Porque hay intereses, hay emociones y hay un vínculo que no queremos dañar. Y así tenemos un montón de conversaciones difíciles. Por ejemplo, un jefe puede tener en la cabeza que su empleado, el que depende de él, no está haciendo las cosas como le está pidiendo.
Y ahí también hay una parte de la escucha, como veíamos al comienzo, en el resumen de lo que vimos la anterior vez. Y eso decirle, digamos, no estás escuchándome o no me estás haciendo caso a lo que te digo, también sería una conversación difícil, porque hay intereses, emociones y un vínculo que no queremos dañar. Pero a veces eso, por ejemplo, como en el ejemplo que acabas de poner, y me ha pasado, vos a veces asumís y ya te adelantás a respuestas y pensás que es una conversación difícil porque ya vos en tu cabeza es como si te estuvieras adelantando a lo que responde la otra persona. Pero en realidad ni siquiera has hecho la pregunta. No sé si eso les ha pasado a varios. Exactamente, Como no estás acostumbrado al no, ya te adelantás que existe la posibilidad de que te nieguen lo que estás pidiendo, pero no te animas y ni siquiera te han dicho, te puede sorprender, ¿no? Exactamente. A veces creemos conocer a las personas y asumimos que no van a decir que no, y por eso simplemente ni lo intentamos. Una consulta, en eso de la conversación difícil, según el ejemplo que han puesto, entonces lo difícil es animarse a llevar esa conversación. Exacto, es una conversación difícil porque hay estos intereses, emociones y vínculos que no queremos dañar, y el animarse es lo difícil, que lo hace difícil. Uh-huh. ¿Ibas a decir algo más, Jenny? No, está bien, hasta ahí. Pero ¿cómo tener una conversación difícil? ¿Cómo decimos lo que nos guardamos? ¿Cómo abordamos la conversación afectivamente? O sea, manteniendo las relaciones. ¿Y cómo se lo hace? Desde la verdad, desde mi verdad mía, desde lo que yo siento y creo. Primero deberíamos generar un contexto de la conversación. Identificar qué valores importantes para mí fueron dañados en el hecho, digamos, en algún hecho, en la discusión, si hubiera habido. Pero. Distinguir cuáles son los hechos o afirmaciones que validan el daño. Y dado esto, expresar lo que yo siento. ¿Qué emoción me ha generado y qué siento? Y preguntar, ¿infiero que es así a la persona? O sea, ¿es así? Realmente preguntarle. Si no, empezar a realizar el pedido de un plan para mejorar la relación. Decirle a la persona, esto es lo que me está sucediendo. Y si no, si la persona en realidad quería hacerme daño, digamos, entonces fin de la conversación. Por ejemplo, aquí les doy yo. Digamos que tuve una discusión con mi colega de trabajo. Yo me acerco con ella y le digo, no me gustó cómo discutimos el otro día, peor delante de gente, y no sé de cómo nuestra conversación llegó a alterarnos a ambas. Para mí me dañó el respeto que deberían tener las personas conmigo. Me dañó en la imagen que quiero que las personas piensen de mí, tercera persona. Me gritaste, eso sería una afirmación. Me alzaste la voz, convertaste a otras personas cosas que no fueron ciertas, o sea, toda esa clase de cosas que sean realmente afirmaciones. Y dado esto, me siento molesta con vos y me siento avergonzada. ¿Es así? Podría preguntarle a mi colega con la que supuestamente tuve la discusión. Si ella me dice, sí, así fue, ahí se acaba la conversación, digamos, sí quiso hacerme sentir así. Pero sin embargo, esto no es normal que alguien te diga, sí, quise hacerte daño, sino debería ser, lo lógico sería, no. Y entonces le puedo decir, bueno, la próxima vez, por favor, digamos, cuando haya algo que no estemos de acuerdo, si podemos ir a conversar a un tono de voz más adecuado y manteniendo el respeto entre ambas y sobre todo llevando las cosas solamente nosotras. Y así sería una conversación donde fue llevada como para inducir que te digan que se puede mejorar y que no fue así el daño como lo esperaba. ¿Ya? O sea, mi verdad profunda, ¿cuál es? Los valores que para mí se están impactando en esta conversación.
A ver si alguien tiene algún ejemplo para que podamos llevarlo a una conversación profunda. Conversación profunda y difícil también Perdón, pudiera en ser. una conversación difícil, perdón, es conversación difícil, ya me confundí. No sé si es que puede ser el ejemplo, pero cuando un médico o un doctor tiene que dar una mala noticia a su paciente, creo que ahí se lleva lo más difícil en una conversación. Y hasta hace un tiempo atrás, algún médico me comentó de que éticamente hay cosas que no se le puede decir a un paciente, por más difícil que sea la conversación, siempre y cuando haya familiares. Y si no, toman la decisión de ver cómo decir la noticia o la verdad difícil a su paciente, porque me dio a entender de que como están enfermos, una mala noticia más puede agravar su situación de salud. Pienso que es ahí donde sí debe haber conversaciones con verdades muy difíciles de dar. Ya, esta sería una conversación difícil, pero de otro tipo, ya que es difícil por el riesgo de su salud que tiene eminente. Pero sin embargo, no estaría cumpliendo uno de los puntos que clasificamos como conversaciones difíciles, ya que entre doctor y su paciente no hay interés en realidad, ni no hay un vínculo, digamos, entre ellos. Sería una conversación difícil si él se diera cuenta de que de decirle estas cosas a sus pacientes le genera un malestar y decidiera, por ejemplo, dejar de trabajar de médico. Eso es algo que no creo que suceda, pero imaginemos que él decidiera dejar de trabajar de médico y tuviera que decirle a su esposa que va a renunciar a su trabajo y se va a dedicar a la distribución de productos. Y ahí podría seguir ya la conversación difícil porque es su esposa, porque hay intereses, digamos, en este caso sería la economía, hay emociones, y ahí sería, digamos, que quiero renunciar porque ya no Al ejemplo aguanto. que dio, Pame, al ejemplo que dio el amigo, por Sí. ejemplo, a mi papá en abril lo diagnosticaron con cáncer, Ya. pero en toda la familia, nosotros los 4 hijos y sus otros hijos, mi tío dice, él no sabe que tiene cáncer. Así que uno de ustedes tiene que conversar con él y decirle. Esa es Entonces, difícil. bien difícil porque ninguno de nosotros queríamos decirle, porque cuando queríamos hablar, cualquiera nos podíamos a llorar, digamos, ¿no? Entonces sería un ejemplo bien difícil porque hay un vínculo que es familiar, ¿no ves? Exactamente. Esa sería difícil. Exacto. Al final le tuvo que decir mi tío nomás. Al que estaba buscando quién lo haga. Sí, ninguno de los hijos pudo decirle. ¿Y a quién más se le ocurre otra conversación difícil que quisieran hacer y tal vez no se animan? O alguna vez, por ejemplo, yo me puse a pensar, además con esto de las conversaciones difíciles, la anterior vez, en cuántas cosas que vemos y creemos que son injustas y sin embargo las dejamos pasar y no decimos nada, porque, qué sé yo, es tu colega, es tu jefe, es tu tío, tu alguien, digamos, y dejamos que cosas que no queremos llevarnos la pelea o meternos en cosas, digamos, permitimos. Eso también son conversaciones difíciles que a veces no las hacemos, no nos animamos. O también puede ser una conversación difícil con alguien o con una persona que depende de esa persona. Si, en el caso de mío, por ejemplo, alguna vez me tocó hacer un trámite de unos papeleos. Conversación difícil, ¿por qué lo digo? Porque sé que la persona que me está atendiendo lo está haciendo de mala manera, no está haciendo lo que debe hacer, según uno entiende, en un trabajo. Pero no se lo puedes reclamar porque a la final, pues, no te lo hacen el papeleo, no te lo hacen el trámite. En todo caso, es como lo que tú decías, hay que aguantar por una parte y esperar a que lo hagan nomás aún con ese tipo de trabajo inepto que lo hacen. Claro, ahí digamos, la otra persona, si le llegas a reclamar,
no se va a dar, o sea, se va a dar por este punto que veíamos acá. Sí, y sería un fin de la conversación. Tal vez vos le podés decir cómo te hace sentir y todo lo demás, pero te dijera, sí, así es, punto, digamos, no te va a querer mejorar posiblemente. Bueno, eso es lo que quiero. En estos casos, Pame, para enfrentar, cuando ya vos sabes que viene una conversación difícil, vos te preparas, ¿no? Exacto, esto como una preparación. Esto como algo que sabes que vas a tener esa conversación porque es importante para vos, como te decía, de modo, tal vez yo tengo un asistente o qué sé yo, un asistente, digamos. Y yo decidí que no me está funcionando y ya le llamé la atención varias veces, tal vez con otras conversaciones difíciles, y voy a tener que despedirlo. Esto para mí va a ser una conversación muy difícil y para eso tendría que prepararme, generar el contexto, ver mis valores que fueron afectados. El contexto tendría que ir respaldado con afirmaciones, no cumplía, llegaba tarde, en cosas específicas, digamos. Y ahí yo me siento, expreso cómo me siento, digamos, escucho a la otra persona y ya sucede. Pero es como la preparación, como bien dice Ver. Inclusive yo esto, qué sé yo, lo pondría como hasta ejercicio para ponerlo en papel, digamos, en caso de que de estar más segura para realizar estas conversaciones, ya que muchas veces, como le decía, hasta el mismo hecho de pedir un aumento, ya decimos, además, ay, no me lo van a dar, ¿para qué lo pido? O necesito un permiso para tal cosa, ay, pero ya pedí permiso la anterior semana, mejor ni lo pido. O sea, y cositas así ya se van generando que no nos animemos. Y esta sería una técnica como para ayudarnos a hacerlo, a hacer pedidos, a hacer conversaciones. Sí. Bueno, aquí ya hicimos ejercicios varios, pero eso los invito a cuestionarse. ¿Enfrentas por conversaciones difíciles? ¿Cómo enfrentas conversaciones difíciles? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces o no lo haces? Eso es lo que le preguntaría a ustedes, si se animan a hacer sus conversaciones o no las hacen. Si sí, ¿cómo te sientes al hacerlo? ¿Logras lo que pides? Si no, ¿quieres lograrlo? Entonces te pregunta, ¿cómo te sientes? Ahí hay un errorcito. Si quieres, no miren esta columna que creo hay un error. Salió. Miren esto. ¿Cómo te sientes al hacerlo? ¿Logras lo que pides? Digamos que no. Seguí como venís haciendo, o sea, seguí intentándolo porque a la larga, digamos, tus pedidos van a lograrse. Pero si, digamos, hiciste tu pedido, pediste tu aumento y no te lo dan, ¿te sentís bien por lo menos haberlo pedido a pesar de no? O sea, valió la pena por lo menos decirlo, porque posiblemente te digan, este año es imposible porque hubo pandemia, pero posiblemente al año se abra un puesto y ahí podría verse. O sea, siempre se va a obtener alguna respuesta que vaya valido la pena si es que no se logran las cosas. Por ejemplo, esto de la herencia. Pedís la herencia y posiblemente te digan que sí, o te den un porcentaje menor, o posiblemente quieran invertir con vos tu padre, o algo vas a obtener, y eso ya te hace sentirte valiente por último. Así que los invito, digamos, a analizar las conversaciones que posiblemente no se han animado a hacer, porque creyeron que la respuesta era uno y entonces ¿para qué? Y bueno, a probar la estructura esa de conversaciones difíciles para estar preparado para tenerla. Bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario o algo que deseen compartir? A modo de comentario, tal vez me pueda animar a decir de que las conversaciones difíciles, según, bueno, para mí son aquellas conversaciones en las que se puede afectar a la salud o el interés de una persona tercera, pienso, ¿no? Claro, siempre cuando hay un vínculo que querés mantener, cuidar, pero también hay intereses y te genera emociones también, o sea, hay este conjunto, se vuelve difícil.
Por eso uno no se anima. El hecho de, le hace difícil el hecho de que uno no se anima a hacerla. Sí. ¿Y de las emociones tienen algún comentario? Algo que hayan resaltado o le haya dado inquietudes. Lo bonito de todas las emociones es que se generan tan rápido, hasta con música, con películas. El marketing también es un gestor de emociones. Las conversaciones que tenemos, digamos, si somos empáticos con las emociones de las otras personas, si las podemos reconocer, nuestros objetivos se van a lograr de mejor manera. Siento que las emociones las tengo los sábados y domingos, y del lunes a viernes estados de ánimo. ¿Por qué de lunes a viernes? De un O estado de capaz ánimo de emociones estrés. diferentes. Claro, porque ya son más días. Ah, bueno, eso sí. Pero podés después cambiar, depende, bueno, ¿cómo es tu estado de ánimo de lunes a viernes? No sé, pues ya es como que está la mezcla y viene el estrés, digamos, por el tema del trabajo, ¿no? Ujú. Bueno, entre medio supongo que podés tener también emociones de rato en rato diferentes, ya No, claro. que el trabajo es una parte de tu vida. Ahora, buenísimo el tema que tocaste hoy, Pame, porque yo creo que lo importante es reconocer que todos, así por ejemplo como el caso de Caro, que me imagino que varios nos sentimos identificados con el tema de cambios de emociones o de humor, pero creo que lo importante es ver y reconocer que son varias, que todas las tenemos, asumirlas, y también de aquí para adelante ver que podés cambiarlas, ¿no? Exacto. Que hay ciertas cosas que puedes hacer para ese rato una ayudadita. Como con Omar, digamos, entre semana podés cambiar algún día intencionalmente alguna emoción, ¿no? Exactamente, es por eso como es importante entrar en conciencia de las emociones por las que estamos atravesando. Y una vez entramos en conciencia de esta emoción, hacer esta reconstrucción lingüística de por qué la sentimos así, qué sucedió realmente y qué son los supuestos, que son nuestros juicios que están en nuestra cabeza, que posiblemente no sucedieron así y por eso interpretamos y nos generó esa emoción. ¿Ven? ¿Alguna otra cosita más? ¿Mis fieles Bueno, amigos? es como que los temas que nos has dado en esta tercera vez son cosas que vos después te pones a pensar, y todo lo que dice Pam en realidad sí lo vivís día a día, digamos, ¿no? Pero ya después del coloquio vos te quedás pensando en qué mejorar, digamos. Exactamente. Lo que hace este coaching ontológico, que hace diferente a otros coaching, es que es ontológico, que se va enfocado más al ser, a trabajar en el ser, que es la persona, lo que va a llevar adentro, no solamente en el hacer, que es cómo lo vas a hacer, cómo vas a mejorar, sino no es cómo hacer mejor tu trabajo, sino cómo es la mejor persona o versión de vos mismo. Y eso es, por eso yo no me los pierdo, porque desde el primero fue como que fueran, bueno, al final ves que son cosas tan sencillas, pero que uno las interpreta de otra manera, ¿no? Claro. Uno se escucha a Es uno como mismo. hacerse un autoanálisis, porque lo anterior es más o menos, eran unos paso a paso que uno podía ir haciendo, pero en cambio en el tema de hoy ya más o menos como que te analizas vos mismo, ¿no? Porque hay cosas que sí podés manejar, las cosas en realidad internas las podés manejar y las podés cambiar para que no te afecte tanto y manejes mejor las emociones y al mismo tiempo tu forma de ser, ¿no? Exacto. Bueno, me alegra muchísimo que les haya gustado. La verdad, yo Sí, encantada de nos que ustedes dejaste me pensando apoyen. bastante.
Qué Las bien. conversaciones difíciles, hartísimas, digamos, ¿no? Pero es un tema igual que creo que es donde más me toca pensar ahora. Claro, ¿cuál Sí, es el Pame, Igualmente, quedamos objetivo muy no preocupados. logrado, ¿quién pues? tuvo conversaciones difíciles? Sí, porque con esa guía que nos diste, más bien podemos ir paso a paso para saber cómo abordarlas de mejor forma. Claro, porque fíjate, digamos, honestamente, yo misma he pasado por varias situaciones donde, qué sé yo, gente complicada, uno agarra y se aleja, simplemente, digamos, pero tal vez, digamos, hubo una discusión, hubo un problema que tal vez solamente estuvo en mi cabeza y la otra persona ni se dio cuenta de lo que yo sentía, digamos, y no hubo un momento para que hablemos, conversemos y transparentemos lo que realmente sucedió y lo que sentíamos ambas personas, digamos, y eso me hace pensar, digamos, a mí, digamos, y eso nos sucede a todos. La verdad es que sí, Pame, me he quedado preocupada, Pamela. ¿Por qué? Con Sus el chico. emociones repentinas. Por el ejemplo. Con la conciencia, mi conciencia. Pero claro, Tanta gente hemos hecho sufrir con tantas emociones. cuántos corazones rotos. Bueno, pues gracias, Pame. De No, verdad, gracias muchas a gracias. ustedes. Como Gracias siempre por nos su dejas tiempo. analizándonos, digamos, ¿no? Está Tal bien, cual. me alegra. Sí, Ahí me quedé me comentabas pensando y y hay algo tengo que pensar Gracias, interesante. más. Pame, gracias. 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 Quedamos a Besos. la espera del cuarto. No sé si lograste sacar una fotito, un screen del los que quedamos a lo último. Si querés, yo te ayudo con eso y lo paso. A ver, abran sus Espera, cámaras, cámara. Carlito. Vamos a poner Carlito, las David. cámaras, espérate. Oye, Cris, ¿estás ahí? Cris, ¿ya estás ahí? Parece que Cris ya dejó ya te he dado mis suposiciones. Caro, Dave, pongan sus cámaras. Hey, ¿Ya Carolina. está? Ya. Ya, entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Mil gracias. Gracias a vos. Los A quiero vos, mucho. Pamelita. Un beso. Saludos, chicos. Bendiciones. Ya Nos hacemos el vemos club el que Gusto en quieren próximo. hacer. verlo. Chao, Sí, chicos. Pame, Chao, gracias. chao.